Gracia y paz para ustedes, les habla otra vez Galanmón, y ahora, me pareció oportuno desarrollar un video que trate sobre el tema de la cruz, el cual, algunos protestantes insisten en rechazar, basándose unos en que es un signo de maldición y otros en que el tener a Jesús en la cruz, es entre comillas, matarlo cuando él ya ha resucitado. Como en todos mis otros videos, usaré la misma Biblia protestante, cuyos versículos que citaré, tienen sus paralelos en las Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos con sus mismas Biblias y no desacrediten las citas, o, sea para propia edificación, usando nuestras Biblias. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Ahora, empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Con respecto a este tema, se atacan dos puntos distintos. El primero, que muchos protestantes dicen que la cruz es un signo de maldición según la Biblia, basándose en el antiguo pacto, y otros diciendo que es un insulto poner a Cristo en la cruz, puesto que él ya resucitó, pero por otro lado también a las imágenes de Jesús resucitado las critican. Entonces, es más el interés de fastidiar a los católicos que otra cosa, puesto que critican ambas cosas, pero regresando al punto, citaré el pasaje en el que se basan para decir que la cruz, o el madero, es un signo de maldición y vergüenza. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, 22, 23. Además, dicen muchos que, el tener la cruz, por la cual murió, es similar a que si un ser querido es asesinado con un arma, hagamos réplicas del arma con la que fue asesinado y recordemos a ese ser querido recordando a esa arma con la cual se le dio muerte, apelando a un sentido común correcto, pero basándose en una interpretación errada de la muerte de Jesús. Además, también, a veces esgrimen el pasaje de Isaías, en el que habla de postrarse delante de un madero para adorarlo. Veamos la cita. Reuníos, y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Isaías 45, 20. Sin embargo, no diferencian entre el postrarse delante de un madero como signo de respeto, no hacia el madero, sino hacia el crucificado, a diferencia de postrarse ante un madero para adorarlo, pensando que ese madero es Dios que salva y tiene poder en sí mismo y que literalmente es un Dios fabricado, para lo cual, recomiendo vean el video de ídolos e imágenes. En cuanto a los fundamentos que diferencian esas dos cosas que son completamente distintas y prueban que las imágenes católicas y los ídolos de la Biblia son cosas absolutamente distintas, y el video de postrarse y adorar, para entender que, la adoración no es una posición física y que el hecho de postrarse frente a algo, no significa adorar a ese algo. Veamos ahora los siguientes puntos. El propósito de la muerte de cruz. Los protestantes usan el versículo de Deuteronomio para hablar de la cruz, cosa que fue cierta, pero dentro del pacto que fue, más en el presente pacto eterno con Cristo, la cruz cambió de significado y para Jesús tuvo un propósito, el cual fue humillarse, haciéndose maldito ante los ojos de los hombres. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13, 14. Porque claramente para la antigua ley, la cruz era signo de maldición, pero Jesús mismo eligió hacerse maldición sobre sí mismo para que podamos salvarnos. Sin embargo, hay muchos protestantes que aún piensan como judíos, los cuales aún no han entendido que la cruz ya dejó de ser un signo de maldición y pasó a ser un signo de salvación y de predicación según veremos luego. Él eligió la muerte de cruz, con el propósito de humillarse junto con su pobreza. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. Vemos que el propósito de la cruz, al igual que su temporal pobreza terrena, fue parte del plan divino para humillarse a sí mismo y salvarnos por medio de la cruz, como dicen en Gálatas 3, 13, 14, que fue para que la bendición alcanzase a los gentiles y recibir la promesa gracias a ello. La muerte del Señor.
Como mencioné antes, algunos arguyen que es un insulto tener la cruz, puesto que es como si propagáramos el arma con la que mataron a un ser querido, pero ignoran que Cristo no fue asesinado, sino que él mismo decidió entregar su vida de esa forma, cambiando e invalidando ese argumento. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo es darla. Tengo poder para darla, y tengo poder para recuperarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17, 18. La cruz como signo de gloria y poder de Dios. Muy a diferencia de lo que algunos protestantes nos quieren hacer creer, la cruz, lejos de ser un signo de muerte, maldición, o recuerdo vergonzoso de la muerte del Señor, que no se debe recalcar a la hora de predicar, la Biblia nos dice que es un signo del cual los verdaderos cristianos tienen para gloriarse, de nuestro Señor Jesús. Veamos las citas correspondientes. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, 14. Notemos, que incluso, Pablo habla en este caso, diciendo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero, no dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en nuestro Señor Jesucristo, es decir, Pablo habla aquí de gloriarse, no directamente en Cristo, sino, gloriarse en la cruz de Cristo, en el signo del madero, en el que dio su vida por nosotros. Entonces, cabe preguntarse, ¿Pablo se gloriaría acaso de un signo de vergüenza, maldición o de algo que no se debe recalcar, puesto que supuestamente, según los protestantes, es matar a Cristo quien ya resucitó? No, puesto que, Pablo mismo se gloria de la cruz, de ese signo que representa su muerte, la cual nos reconcilió con Dios, no siendo un recuerdo desechable, sino uno glorioso. Veamos otra cita de Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, 17, 18. Este solo pasaje tiene dos partes importantísimas. La primera, habla de que se debe cuidar el no hacer vana la cruz de Cristo, pero notemos que, no dice, para que no se haga vano a Cristo, sino que dice, para que no se haga vana, la cruz de Cristo. Es decir, para el mismo Pablo, la cruz de Cristo, al ser incluso solo un signo, incluso un signo de la manera en cómo murió, es algo para tener respeto y cuidado de no hacer vano, un signo que representa a Cristo y su muerte, el cual debe ser respetado, no por respetar al madero, sino por respetar a quien representa ese madero, quien es Cristo mismo. La segunda parte, habla de que, literalmente, como les mencioné, la cruz es, para los cristianos verdaderos, un signo del poder de Dios, mas no un signo de vergüenza o muerte o algo que no se deba enfatizar o recalcar mucho, sino todo lo contrario como veremos luego. Incluso, veamos cómo Cristo se refiere a su propia crucifixión en el Evangelio. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 23, 24. Jesús se refiere a su propia muerte como la oportunidad para su gloria, puesto que, para la lógica del hombre esto es una locura, el morir en la cruz, pero para Dios, es la demostración máxima del amor que nos enseñó. Puesto que al ser verdadero Dios, pero al mismo tiempo verdadero hombre, siendo Dios sabía que por medio de su muerte iba a recibir gloria, pero como hombre verdadero, sintió también miedo, hasta que se entregó en las manos del Padre y a su completa voluntad. Veamos otras citaciones de que la cruz, lejos de ser algo sin lo cual se deba predicar a Jesús, es el medio por el cual venció. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 15. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 16. Vemos, principalmente en el pasaje de Efesios, que la cruz fue el medio para reconciliarnos con Dios. Veamos ahora lo siguiente. El anunciar la muerte del Señor. Algunos protestantes dicen que, el tener a Cristo en la cruz, es recordar su muerte, cuando Él ya ha resucitado, pero ignoran que, la misma Biblia, lejos de hablar mal del anunciar la muerte del Señor, dice lo contrario. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 25, 26.
¿Acaso Jesús mandaría a hacer por las generaciones algo, lo cual anuncie su muerte, si esto fuera algo que no se deba hacer o recordar cuando se habla de Cristo? Pues no, porque si de la misma forma, comiendo el pan, anunciamos la muerte del Señor que fue en la cruz, anunciamos su muerte de manera parecida, teniéndolo en la cruz. Entonces, no es definitivamente algo que se deba evitar como nos quieren hacer creer los protestantes. Veamos ahora lo siguiente. La forma de predicar a Cristo. En relación con el punto anterior y como comprobación del mismo, vemos que Pablo, lejos de evitar el predicar a Cristo crucificado como signo de gloria, y no solo a Cristo sin la cruz, habla de predicarlo, pero no solo como un hecho ineludible, sino como un hecho glorioso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1, 23. Pablo podría bien hacer como los protestantes, quienes predican a Cristo, pero sin la cruz, teniendo la cruz solo como la manera en cómo murió y no como un hecho glorioso para nosotros, pero en lugar de esto, Pablo recalca el que se predique, no solo a Cristo, sino que se predique a Cristo crucificado, cosa que no hacen los protestantes, por pensar que es una indignación predicar a Cristo en la cruz, cuando Él ya resucitó, pero para Pablo, sabiendo lo que vimos antes, Cristo se hace inseparable de su cruz a la hora de predicarlo. Veamos otro ejemplo de esto. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gálatas 3, 1. Nuevamente, Pablo no habla de la crucifixión como algo no digno de recordar a la hora de predicar a Cristo, sino como la manera en cómo Pablo les predicó a Cristo a los Gálatas, puesto que dice explícitamente, presentado claramente entre vosotros como crucificado, haciendo referencia a que la predicación no fue solo de un Cristo, sino de un Cristo crucificado. Lo que nos advierte la Biblia. La Biblia nos advierte explícitamente, de quienes aún siguen en el antiguo pacto, teniendo a la cruz como signo de vergüenza y maldición, y no han entendido que Dios transformó ello en signo de gloria y salvación para nosotros, tal y como hacen los protestantes al citar el pasaje de Deuteronomio 21, 22, 23, ignorando o trivializando lo que hemos visto. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18. Notemos que Pablo, no dice, lo digo llorando, que son enemigos de Cristo, sino que dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, que aunque haya gente que se diga a sí misma seguidora de Cristo, lo que le indigna profundamente a Pablo, es que esa misma gente se muestre como enemiga de la cruz a pesar de poder ser seguidores de Cristo. Cosa que vemos en muchos protestantes, que dicen amar a Cristo pero repudian y se avergüenzan de la cruz que lo representa, a Él y su sacrificio en la cruz, por el cual fuimos salvados. Conclusión. Como nos dice Pablo en 1 Corintios 1, 23, los verdaderos cristianos no solo predican a Cristo como hacen los protestantes, sino que predicamos a Cristo crucificado. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y sobre todo, dándole un clic en me gusta, XD, Dios los bendiga.